Bueno, aquí estamos una noche más en los diálogos del alma y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante que mi hermano, como siempre, tiene buen gusto y, y ya tenía ganas de verlo. Aunque no me deja hablar, pero ya hacía mucho tiempo de que no hablábamos. Ha estado muy ocupado. Y bueno, y las cosas surgen cuando tienen que surgir. Y a veces, pues bueno, no hay momentos tampoco para esto. A veces la vida nos absorbe y hay que dejarla fluir. Mi hermano se llama Alejandro de Gabriel, es hermano de Alma, porque la primera vez que lo vi así lo reconocí de otras vidas. Y es almólogo, es interventor estratégico. Eh, Genial. ya me lo he aprendido, ¿eh? Y bueno, ante todo, sin etiquetarlo, porque no necesita etiquetas, simplemente tenéis que mirarlo. Es un ser muy, muy especial, es un ser que ha venido aquí a esta tierra, al igual que muchos de nosotros, a compartir esa sabiduría que bajamos de planos superiores. Y bueno, vamos a ver de qué nos habla hoy, porque a mí ya os digo, a mí normalmente no me deja hablar. Estoy conteniéndome todo el tiempo. Pedazo de presentación que me has hecho. Muchísimas gracias. Sabes que yo también te bien quiero y que tenía muchas ganas de que tuviéramos una oportunidad como esta, en que hacía tiempo que no se daba. Y bueno, porque la vida me ha requerido para asuntos que necesitaban de toda mi energía y cuando tienes la energía puesta en cosas muy mundanas, pues tampoco me parece demasiado coherente hablar de temas tan profundos como es el amor, la paz, el alma y todo lo que nos mueve, nos motiva y da sentido a nuestras vidas, en definitiva. Y la razón de que le hayamos puesto este nombre de renacer, renacimiento, despertar, recuerdo, al programa de hoy, viene en relación con lo que acabamos de pasar, que es la Semana Santa, y la tan celebrada por toda la humanidad prácticamente Pascua, sobre todo Pascua de Resurrección para los que somos cristianos. He reflexionado sobre esto de la resurrección, por eso no le quise poner al programa nada que tuviera que ver con eso, sino renacimiento, para que los creyentes en la doctrina católica no se vieran agraviados por lo que hoy vamos a hablar. Pero sí es cierto que a tenor de todo esto de esta Semana Santa y de que le quise dedicar tiempo a hablar de esto, te encanta jugar con las viñetas, ¿eh? Yo ya no sé qué haces conmigo. Estoy jugando. A tenor de que la Semana Santa concluyó hace poquito y empecé un poco a reflexionar sobre lo que había sido la imagen del Maestro Jesús y el ejemplo que nos dio, quise dedicar este programa a hablar de este aspecto. ¿Por qué? Y me explico ahora. Jesús nos dio un ejemplo desde lo que fue su experiencia vital de vida, cuando estuvo aquí entre nosotros hace más de 2000 años. Y cada vez que cada año tenemos la Pascua y le recordamos, es una oportunidad para recordar ese ejemplo que Él nos dejó. Para mí, una de las enseñanzas más importantes que el Maestro nos dejó fue que la vida consiste en amar, en sentir amor, porque ese es el alimento de nuestra propia alma, de nuestra existencia. Es nuestro por qué y nuestro para qué. Pero, claro, por definición, amor y culpa no se entienden, porque la culpa realmente no tiene nada que ver con el amor. Y es que me llama mucho la atención y de esto quería hablar hoy porque si Jesús vivió 33 años hasta que le crucificaron y dejó de estar entre nosotros, al menos como lo entendemos desde el punto de vista físico, y estuvo, sí, bueno, pero estoy hablando de lo que es la teoría. Si estuvo con nosotros todos estos años predicando con su ejemplo un mensaje de amor, ¿tiene sentido que el último evento de la vida narrada de él en la tierra se asocie durante siglos a la culpa? ¿A que con su sacrificio nos expió la culpa a todos? ¿A que a través de su sacrificio nos liberó a nosotros de un pecado, una mácula, una mancha
con la que nacemos o con la que estamos los seres humanos tiene algún tipo de coherencia. Que él, que estuvo toda su vida transmitiendo un mensaje de amor, de cercanía y de humildad, el resumen que podamos hacer en un momento tan importante como es la Pascua y lo que eso simboliza, consiste en que fue un sacrificio para librarnos a nosotros del pecado original. Obviamente habrá quien se siente incómodo con esto que estoy diciendo porque pudiera parecer que estoy cuestionando el dogma de la Iglesia cristiana, o por lo menos la católica, que es la que yo conocí desde niño. Aquí en España, como tú bien sabes, somos todos por definición y por nacimiento católicos, o por lo menos eso es lo que heredamos. Pero esto me hizo también de algún modo pensar que la resurrección no tiene por qué ser un atributo exclusivamente del Hijo de Dios, porque eso es lo que se nos ha hecho creer. Yo quiero asociar la palabra resurrección con renacimiento, incluso con reencarnación, porque los cristianos, mejor dicho, los que estaban antes de los cristianos, creían en la reencarnación, palabra que, oh tú qué casualidad, después de estar Jesucristo, se quitó y no se volvió a nombrar. De hecho, se negó durante siglos. Pero el renacimiento en sí, o sea, lo que es el estímulo de lo que significa la historia de Jesús, para mí al menos, un humilde servidor que os habla hoy, consiste básicamente en darnos cuenta de que no hay que morir para renacer. Y este es el punto de inflexión de lo que queremos hablar hoy. Realmente es una oportunidad la Pascua para que reaccionemos y nos demos cuenta de que la vida es mucho más que estar esforzándonos, sufriendo y lamentándonos para expiar no sé qué culpas ni de quién, para poder optar algún día a ir al cielo, que en definitiva es de donde todos provenimos, porque antes de encarnar estamos allá donde no existe ni el frío ni la oscuridad. Entonces, yo quiero desterrar la culpa de toda esta historia y centrarme en lo que la imagen de él y su ejemplo a mí me hacen sentir y pensar. Precisamente renacer es despertar. ¿Qué significa despertar? Quitarnos las legañas de los ojos, abrir los ojos a una realidad que nos ocupa, entender en qué consiste la vida, de qué va esto de vivir, en qué consiste esa experiencia mediante la cual somos espíritus que encarnamos en un cuerpo con un personaje que hemos elegido en un plan de viaje que hemos preparado con esmero y con mucha ilusión y amor para llegar aquí y habiendo olvidado durante una gran parte de nuestro tiempo, viendo ejemplos como este y entendiendo según qué mensajes de un modo diferente al que se nos ha estado contando durante siglos, lleva para 2000 años, entender que tenemos que despertar a una realidad y es la realidad de nuestra existencia. Pero además, a través de ese despertar, comenzamos a recordar realmente quiénes somos y por qué estamos aquí. Porque eso no se nos ha contado, no al menos de un modo oficial. Y hay muchísimos seres humanos en este siglo, en esta bendita era de Acuario, que va a cambiar muchísimas cosas. Hay muchísima gente que está tomando conciencia de ello, está empezando a recordar y tomar conciencia, que eso es renacer también. Es quitarnos las legañas de los ojos y abrir los ojos, los mismos, a una realidad que nos ocupa. Y es el verdadero sentido de nuestra vida. Eso es para mí el renacimiento, eso es para mí la resurrección. Con independencia después de que podamos meter muchísima teoría en ello y muchísima investigación de textos sagrados y antiguos y quererle dar una vuelta más intelectual a todo lo que fue su ejemplo, pero de verdad que hace falta darle un significado extremadamente intelectual y culto y rebuscado y estudiado a la vida de un señor, de un ser maravilloso que predicó con el ejemplo de la humildad, la cercanía y el amor para con todos. ¿Qué has hecho ahora? He desaparecido. Me estás matando. Es difícil no perder la concentración cuando está el amigo José Luis con el ratoncito dándole. Ahora mismo me veo yo solo. Se ha dejado solo ante el peligro. Pues nada, tú verás. Allá tú. Lo que os quiero decir hoy es que, y esto sé que lo pensáis muchos y lo habréis llegado a sentir, que la muerte no existe. Que la metáfora de morir realmente es despertar y cambiar nuestro modo de vivir. En eso consiste la muerte. La oruga no muere, se convierte en una maravillosa, a través de la metamorfosis, de una maravillosa mariposa. Esa es la llamada muerte, que no hay que tenerle miedo. Lo que ocurre, y esto no quiero que se me olvide, es que durante siglos se nos ha manejado, manipulado
y esclavizado a través de la culpa, porque antes se creía mucho en los dogmas, pero no será fruto de la casualidad que desde hace décadas ya la gente no sea tan religiosa, porque no abunda en la religiosidad como antes se entendía, y que se haya pasado a utilizar el miedo a la muerte del ser humano para a través del miedo podernos poner el yugo y estarnos explotando. No ha cambiado nada en la historia en 2000 años. Se ha usado otro precepto, se está usando otra excusa o otro tipo de estímulos, pero en definitiva es lo mismo. Se nos tiene que tener controlados. Cualquier religión que promulgue el miedo, cualquier religión que promulgue que una mujer no puede dar una misa, cualquier religión que nos ponga por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿qué quieres que te diga? Qué malo es. Yo hablo, además, cuando haces toda la penitencia de las cruces, nos cierran todos nuestros chakras. Para mí, la muerte, yo he muerto en vida muchas veces. Cada vez que me he desprogramado de esos programas limitantes en los cuales estaba sumergido por la educación recibida, ¿vale? O por el entorno familiar o por donde estaba por ciertas circunstancias, cada vez que me he desprogramado de eso, he soltado un lastre y me he transformado en otro ser. No es necesaria la muerte física en este plano, sino morir realmente de los dogmas impuestos por la sociedad. Realmente cuando nos liberamos del miedo, realmente cuando empezamos a vibrar en el amor, cuando empezamos a elevar nuestra vibración y a ser conscientes de que somos dioses encarnados en cuerpos humanos, que no pertenecemos a este sistema solar, que no somos de aquí y que estamos simplemente de visita porque así lo hemos escogido, es cuando empieza nuestro despertar. Toda la vida de Jesús se basa en la Biblia, en el día de su nacimiento, cuando fue a los 13 años al templo, y su peregrinación de los 30 a los 33. Todo lo demás a la religión católica no le interesaba. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon un concilio, que fue el Concilio de Trento, y en el Concilio de Trento sacaron toda la vida de Jesús como hombre, ¿vale? Jesús era un tío como tú y como yo, y sigue siendo un tío como tú y como yo, porque todas las personas que estamos encarnadas en la tierra somos iguales, porque el padre y la madre no han hecho hijos diferentes. No ha hecho ni hijos mejores ni hijos peores. Todos somos energía y todos venimos a ser felices. Y de eso depende. Continúa, hermanito. Gracias. No, gracias por todo lo que has dicho, porque tú tienes tú tienes mucho más conocimiento en términos de datos y eso que tú has dicho yo lo desconocía. Lo del concilio había escuchado hablar de él, pero no conocía exactamente cuál era Mi la raíz madre, de de ahí existen los textos apócrifos, ¿vale? Sí, sí lo conozco, sí. Vienen de ahí, del Concilio de Trento. No sabía yo que tenían relación. Y hemos hablado de la culpa y del miedo, y hemos hablado de la parte religiosa y de cómo a través de la culpa, durante años y siglos y después del miedo, se nos está de algún modo sometiendo, pero también habría que desconfiar de todos los líderes mundiales que están día sí día también produciéndonos miedo. Habría igualmente que desconfiar de todos esos supuestos expertos, palabra tan denostada en los últimos 3 años sobre todo, que dicen esto y lo otro, que están fomentando el miedo. También habría que desconfiar de todos aquellos medios de comunicación que viven fomentando el miedo en nuestras vidas, porque en definitiva, quien fomenta el miedo y la culpa se está alejando del amor y se está alejando precisamente de ese buen ejemplo que nuestro querido hermano Jesús nos dio, como tantísimos otros lo hicieron antes, después y lo harán en el futuro. Sin ir más lejos, todos los que estamos hablando de todo esto. ¿Cuándo habló Jesús de la culpa? ¿En qué momento habló Jesús de culpa? Nosotros somos Cristos vivos. Somos sí, además, Cristos la energía de él. En el momento en el cual nos expresamos desde el amor, en el cual estamos. Otra cosa es que, bueno, para mí, simplemente ellos, tanto Buda como Krishna, como cualquiera de los maestros ascendidos, ellos están en unos planos superiores, pero claro,
somos nosotros los que tenemos que subir a esos planos. Ellos no pueden descender a este plano porque tendrían que entrar en la ira, en el miedo. Y somos nosotros, a través de la conciencia y a través del amor hacia el prójimo, los que elevamos nuestra vibración y conectamos con esos planos superiores. A eso es lo que se le llama ser medio. Conexión, puente, bajar sabiduría de esos planos para traerla aquí a la tierra. Tú eres un vivo ejemplo y nosotros trabajamos desde la humildad y desde el amor, entendiendo que simplemente somos vehículos para transmitir esa información y para que nuestros hermanos, al escucharnos, se autosanen. Porque nosotros no estamos enseñando nada, simplemente les hacemos recordar algo que ya tienen dentro. Y cuando nos escuchan, simplemente se reprograman, entendiendo que lo que estamos diciendo no es una verdad absoluta, ni tú tienes una verdad absoluta, ni yo tengo la mía, pero a través de nuestras experiencias de vida, sí que podemos dar un ejemplo de cómo salir de la vibración del miedo para convertirnos en amor. Ese es nuestro trabajo. Y has nombrado más la humildad, porque claro, cada vez que olvidamos la humildad y no comunicamos a través de ella, que eso nos pasa a todos también, ¿eh? Y cada vez que sentimos temor y miedo y concedemos el gobierno de nuestra vida a nuestra mente y a nuestro ego, bajamos nuestra vibración y al final, donde estamos comunicando maravillosamente bien y bajando información y conectando, pues desconectamos, porque también en eso consiste ser un hombre y una mujer, en definitiva un ser humano. Esa es la parte densa que nos habita, material y que tenemos que saber abrazar. Eso que se llaman sombras, por otro lado, ¿no? Resucitar es despertar, lo hemos dicho, abrir los ojos, quitarnos las legañas, ¿vale? ¿Pero para qué? Para vivir en coherencia. De esto hemos hablado varias veces tú y yo. Pero es importante que se ahonde siempre y se repita este término, que es vivir en coherencia. Es vivir en equilibrio con lo que realmente somos, sin llevarnos la contraria, sin darnos la espalda. Si vibramos con amor, desde el amor, procedemos del amor, nuestra alma vibra en amor. Vivir en incoherencia es vivir dando la espalda a todo esto. Es verdad que olvidamos durante un gran periodo de nuestro tiempo, de nuestra vida, pero cuando renacemos, cuando resucitamos, cuando despertamos, cuando recordamos, cuando empezamos a tomar conciencia y nos damos cuenta y nos rendimos a la evidencia de todo esto, realmente recobrar la coherencia es recobrar ese diálogo con nuestro interior, con nuestra sabiduría interior, con el sentido de nuestra existencia. Ahí es cuando realmente tenemos que empezar a dar valor al corazón, al sentimiento profundo, a la compasión, a la paz, a la gratitud, a tantísimas cosas que tenemos tanto tiempo olvidado porque la mente simplemente o no entiende de ello o no quiere entender. Se pone en guardia. Cuando eliminamos la mente y empezamos a bajar las cosas desde el sentir, desde el corazón, desde el ser, la vida se transforma. Ya no haces responsables a los demás, sino simplemente entiendes que tú eres el responsable de tu vida, de tus actos. Ya se te acaban los culpables, ya no hay culpables, sino simplemente entiendes que antes estabas en un camino equivocado y que ahora estás en el camino de la coherencia. Y el camino de la coherencia es el camino del servicio y es el camino del amor. Cuando tú piensas, hablas y actúas en un mismo sentimiento, es cuando te conviertes en ese Merlín, en ese mago, ¿no? O en esa bruja, por decirlo de alguna manera. Y ahí es cuando se producen los milagros, ahí es cuando se activa la energía crística. ¿Por qué? Porque ahí no estamos metiendo mente, estamos metiendo nuestro ser. Y realmente es lo más importante. Para todo eso hay que trabajarse interiormente mucho, cada día, dejar de ser títeres de la vida, cortar esos hilos que nos manejan, como pueden ser medios de comunicación, como pueden ser presidentes, como pueden ser todo lo que nos envuelve, toda esa. Si tú ahora mismo te fijas, ha habido un parón. Antes había una enfermedad Sí. que era una pandemia, y de golpe y porrazo, ¿dónde está? Ahora, cuando acabe la guerra de Rusia, verás cómo vuelve a aparecer.
¿Entiendes? El caso, Entiendo y estoy intentando contenerme para no entrar al trapo y no hablar de todo esto, porque si no este programa no tiene futuro y quiero que lo tenga, porque vamos a hablar de tantas cosas y estamos hablando de cosas tan importantes para el ser humano como es el amor, la paz y el ejemplo de Jesús, que no merecemos que ningún mal llamado verificador de realidades y verdades nos aplique censura para lo que estamos haciendo ahora. No es justo que eso ocurra y no voy a permitirlo hoy, ni hoy ni nunca, a ser posible. sí, Porque bien sabe Dios que somos bastante reivindicativos con una verdad y sobre todo que en un ejercicio de empatía muchas veces alzamos la voz porque vemos el abuso, el abuso que se está haciendo del ser humano en este momento, que siempre se hizo, pero ahora también no ha cambiado nada en eso. Ha cambiado la forma en la que se visten, el cómo lo decoran, siempre ha el qué habido una excusas guerra, usan, pero siempre es lo mismo. siempre ha habido una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Para mí el bien y el mal no existen, sino simplemente son cosas necesarias, ¿no? El amor y el desamor, el amor y el miedo, en fin, se le puede poner varios nombres, porque al final son antagonistas entre sí, pero vamos a ver, si resucitar, y vuelvo a lo mismo, es despertar, abrir los ojos, empezamos a analizar en qué consiste esto de vivir. Pregunta que quiero hacer hoy, abierta, para que cada cual la responda según la sienta. ¿Realmente a qué hemos venido a esta vida? ¿No será que hemos venido a realizarnos? ¿A realizar algo? ¿Un plan? Porque venimos todos con un objetivo, por un motivo. No venimos porque nos estemos aburriendo arriba de recibir tanto amor. No venimos fruto de la obra macabra de un ser dictador que nos obliga a venir contra nuestra voluntad para estar aquí penando y estando viviendo entre dolor y sollozos, ¿no? Hemos venido a realizar nuestros anhelos. ¿Qué anhelos son esos? ¿Los anhelos que pensamos o los anhelos quizás de nuestra alma? Claro, la gente me podrá decir, ¿y cómo lo diferencio? Eso se puede practicar, pero en definitiva es esa verdad que nos habita, es esa vocecita muy sutil que está dentro de nosotros, que muchas veces desoímos y que además cuando empezamos a hacerle un poquito de caso, porque aflora lentamente de un modo sutil, la mente se entromete e intenta asordinarlo y tapa y nos llena de ruido y de gritos, porque realmente si empezamos a entender para qué hemos venido, si escuchamos los anhelos de nuestra propia alma y sabemos que en eso consiste la realización del ser humano, empezamos a disipar el miedo y la culpa. Empezamos a vibrar en amor. ¿Y qué pasa con los seres humanos cuando vibran en amor y no sienten culpa ni miedo? ¿Cómo los vas a manejar? ¿Cómo puedes controlarlos? Entonces, ¿qué es lo que se hace para controlar al ser humano? Se programan sus mentes. Sí, se programan. Todo esto está muy estudiado. No voy a dar nombres ni citas concretas. Quien quiera que se informe, que hay muchísima información en Internet. Todo aquello que ponga Wikipedia, que es una corriente negacionista o que es una locura, ahí hay verdad. De igual modo que cuando te dicen que los expertos opinan y que está comprobado científicamente, cuando invierten millones de euros en hacerte creer algo, quizás es conveniente desconfiar y mirar en la dirección contraria. Siempre es lo contrario a lo que parece. Pero por no irme a la parte más mental y más humana, que también nos ocupa y nos preocupa mucho, se trata de eso, de entender en qué consisten nuestros anhelos. Y para esto, y lo dije en el vídeo este que me estás comentando tú que viste mío del otro día, siempre me hago la misma pregunta e invito a las personas a hacérsela. Si el dinero no fuera un problema en nuestras vidas, si realmente pudiéramos tener toda la economía suficiente como para podernos garantizar el sustento nuestro y de nuestros seres queridos por todo lo que nos reste de vida, incluido un hogar y cero deudas con nadie ni con ninguna entidad bancaria, si nuestra economía estuviera saneada y garantizada, ¿en qué emplearíamos nuestro tiempo de vida? Es lo mismo que estoy haciendo ahora. Yo por lo Pero menos. eso es una cosa que yo invitaría a los demás a hacerse la pregunta, porque ahí va a aflorar una verdad. Ya no va a haber ese miedo, esa necesidad de control inherente a todos los seres humanos, de saber que mañana va a poder comer y va a poder pagar sus facturas y que sus hijos, si enferman, van a tener una atención médica. No, todo eso no es problema. Imaginaos por un momento, solo basta cerrar los ojos, respirar profundamente y ponerse en ese momento y escuchar la respuesta porque aflora de dentro. Bueno, pues eso que haríais si el tema económico no fuera un problema en vuestras vidas, tiene mucho que ver con los anhelos de vuestra alma. Pero además es que tenemos unas herramientas que hemos elegido cuando preparamos el equipaje antes de venir a esta vida.
Son los llamados dones, esas características que nos hacen únicos en nuestra esencia. Ni mejor ni peor que nuestros vecinos, simplemente únicos porque nos dan una esencia concreta que nos identifica. Hagamos inventario de nuestros dones. ¿Qué se nos da especialmente bien hacer? Porque es más que probable que si escucháis la respuesta en vuestro interior de qué es lo que haríais caso de no ser un problema el dinero, es más que probable que eso que empecéis a imaginar y que os dibuje una sonrisa automática en la cara tiene relación directa con esos dones que habéis traído, porque esa es la coherencia del alma. Resulta que antes de venir, porque vinimos con un porqué y un para qué perfectamente definido, antes de venir hicimos acopio de todo eso que nos había de servir para ponerlo al servicio de nuestra vida y por añadidura de la vida de los que nos acompañan en este breve camino, que es la vida en este plano terrestre. Y digo breve porque realmente contra la inmensidad y la inmortalidad de un alma, la vida no es nada, es un suspiro, es un chasquido de dedos. Pero es importante que se tenga en cuenta, porque si yo ya puedo identificar mis anhelos, y he podido identificar eso que se me da especialmente bien hacer y que seguro que he puesto al servicio de mi vida me va a ayudar a realizar esos anhelos, todo eso si lo pongo en uso y dejo la mente a un lado en este proceso, hay una garantía, y sé que aquí me estoy pillando mucho los dedos porque esto se va a quedar grabado. Os aseguro que es muy probable que podáis realizaros. Y no me atrevo a hablar de porcentajes, pero casi que os diría que no me equivoco en lo que digo. No es muy pretencioso, es simple. En el fondo la vida es muy sencilla. Te voy a hacer una puntualización. Mira, sí. Aquí hay una chica que se llama Marta Quevedo, Morilla. Sí, la conozco de Canarias. La conoces, ¿no? Es muy interesante que os pongáis en contacto porque es una persona que te puede aportar mucho y tú a ella también. Es una gran canalizadora. Luego, por lo que estabas hablando, Jesús provenía de la cultura cátara, ¿vale? Y los esenios, Jesús es el máximo exponente de los esenios. ¿Y qué hacían los esenios cuando nacía un niño? Lo miraban y no lo veían como un niño, lo veían como un alma que encarnaba y observaban cómo crecía. Y no era una cultura globalizada, era una cultura en la cual el esenio observaba al niño y cuando tenía 6 o 7 años se daban cuenta si al niño le gustaba la agricultura, la medicina, la música, la pintura. Y lo que hacían era potenciar eso. ¿Para qué? Para que esas personas cuando esas personas crecieran, pudieran ser felices y hicieran lo que ellos realmente amaban. No como hacemos aquí. Aquí vivimos en una educación global en la cual todos aprendemos lo mismo. ¿Y por qué tengo yo que aprender lo mismo que otra persona? Si a lo mejor mis dones son la pintura o es la música, ¿por qué tengo? Entonces, los esenios te invitaban a desarrollar tus dones. Aquí los capan. Pero eso es coherencia. Eso es coherencia, porque eso es libertad, eso es felicidad, eso es fluir con la vida, eso es realización, eso es amor, eso es alegría. Y eso es lo contrario al miedo, a la manipulación, a la esclavitud, a la culpa. Disculpa que antes es que no entendí muy bien lo que me decías. Conozco a Marta, pero no sabía que está ahora mismo viendo. Está con nosotros. Marta, un abrazo, mi niña. Sí, yo con ella, desde que empezó este último acto de la obra de teatro en la que nos tiene metidos hace 3 años, ella y yo nos encontramos y hemos estado intercambiando muchísima información durante muchos días y estamos en contacto. O sea que un abrazo para ti, mi niña. Es que no sabía si eran días. Sí. Y hemos coincidido además con Espiritual Tomando Tierra también. Que es Canarias, ¿sabes? Sí, es de Tenerife, de la isla de enfrente, pero que si las unes es una gran tierra que es la tierra canaria. Eso es coherencia. Eso es vivir en coherencia. El universo es coherente. La naturaleza es coherente. La vida, totalmente. En cambio, la vida del ser humano es incoherente. ¿Creéis que esto tiene sentido? Fíjate, ¿Hemos venido aquí para ser incoherentes? Somos huesos, sangre, tejido, todo es perfecto. Bueno, además, fíjate, todo es perfecto. Es perfecto. Pues es perfecto porque tienes muchos billones con B de células que vibran en armonía unas con otras y que mantienen un organismo que es
perfecto, una perfecta obra de la naturaleza y que nos duran un montón de años a pesar de lo mucho que lo maltratamos, con emociones tóxicas y con basura que comemos y bebemos y que nadie censura, ni siquiera esos gobiernos que dicen que tanto nos bien quieren y nos cuidan. Y no me quiero calentar por ese lado porque una vez más no queríamos hablar de lo que no hemos venido a hablar. Como diría el pobre Paco Umbral, bueno, el pobre no, el que en paz Venimos a descanse, hablar pero de que mi murió, libro. yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, entonces, Jesús fue coherente. El universo es coherente, la naturaleza es coherente, la vida es coherente, nuestro organismo es coherente, pero en cambio vivimos con incoherencia, dándole la espalda a nuestra propia esencia, a la naturaleza de nuestro ser. No solo el físico material tangible, sino el espiritual. ¿Y de qué depende todo ello? De un órgano, o mejor dicho, de una función que se supone que se ubica en el cerebro, y yo no me voy a perder con las nomenclaturas de dónde está el cuerpo mental y puñetas, porque paso de estar con etiquetas, que es más alimento para la mente que debiera estar al servicio del ser humano, es el órgano a través del cual se nos esclaviza. Se nos hace vivir llevando la contraria a nuestra propia naturaleza, física y no tan física. ¿De dónde viene la incoherencia? De la mente. ¿De dónde viene la coherencia? Del amor, de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Dónde está la coherencia si tuviéramos que elegir un órgano en nuestro cuerpo? Tengo aquí chuleta, porque si no, tantas cosas se me pierden. ¿De dónde? Del corazón. Significa que en el corazón está nuestra alma. ¿Y qué puñetas importa si está aquí o en todo nuestro ser? Lo importante es que a través de él emanamos esa vibración del amor, que además ya física y científicamente se ha estudiado y determinado que los pulsos del corazón y la vibración del amor y del corazón en definitiva trasciende en muchísimos metros hasta donde se ha podido medir, porque no hay aparatos que midan más allá de 2 o 3, nuestro propio campo físico. Ese órgano no solo sirve para bombear sangre, es que ese órgano ya tiene neuronas y dicta órdenes al cerebro y al resto de nuestro cuerpo. Entonces es importante que empecemos a darle valor a lo que realmente lo tiene. No significa que la mente no lo tenga cuidado, pero una cosa es poner la mente al servicio de nuestra vida y otra cosa muy diferente es nosotros vivir esclavizados por nuestra mente. Porque en el hipotético caso de que fuéramos los únicos que la controlamos, podríamos decir, bueno, es mi mente, yo hago lo que quiero con ella. Pero es que quien hace lo que quiere con nuestra mente no somos nosotros. Nosotros seguimos los dictados de la misma, pero es que está siendo programada una vez tras otra. De esto da buena cuenta el marketing y muchísimos procesos que no voy a nombrar porque de verdad que no censuran, pero que tienen que ver con incluso esos inputs que nos visuales, auditivos, energéticos, vibracionales con los que nos están bombardeando día sí y día también. Tú vas por un pasillo y te ponen una música determinada y te ponen en un supermercado y te ponen una música determinada y te ponen unas cosas a una altura para que tú visualmente vayas ahí. O sea, en todo momento estamos siendo manipulados por... Pero lo importante de reencarnarnos otra vez en esta tierra es la palabra reprogramación. Porque es el renacimiento, disculpa, es lo mismo, sí, sí, claro. Por circunstancias, los programadores que han sido tu padre, tu madre, los míos, mis abuelos, mi transgeneracional, de alguna manera no han sabido cómo programarme. Ellos estaban, y yo he sido, digamos, la oveja negra, que al final tengo que ser el que sale todo mi cuadro espiritual para que a partir de los que nazcan a través de mí hacia adelante ya no carguen con todas las culpas, con todas las maldiciones, con todo lo que traemos. Les liberamos porque hemos elegido encarnar en el seno de familias donde no hemos encajado realmente. Hemos venido a romper moldes, pero no porque seamos especialmente maravillosos y mejor que el vecino, sino porque realmente, si no rompemos los moldes a los que ha estado ajustada la humanidad durante siglos, por no decir milenios, la nueva humanidad no va a existir y ya se está forjando a nuevo molde, nueva figura, nuevo ser, nueva humanidad. Y hemos venido a eso. Acostados, sí, hemos sido denostados, criticados, señalados, ninguneados, incomprendidos, señalados, a veces incluso defenestrados, como digo yo, pero elegimos ese proceso
a dedo, fue un fruto de un cuidado y esmerado plan de viaje. Por eso es importante que entendamos que ese tipo de sufrimiento que nos produjo el no encajar en el seno de nuestra propia familia o de la sociedad que nos vio nacer, llámese pueblo, entorno cultural, de ideologías, fue una elección nuestra. Y eso es fruto de la valentía. No estamos pagando una culpa, por mucho que se nos quiera vender. Hemos venido, es profeso, a liberarnos de todo eso. Vinimos primeramente un remanente, llámalo así, de almas, Sí. que éramos niños índigo. Y estos niños índigos vinimos de alguna manera a cambiar un poco los patrones de conducta y hacer ver que existía otra forma de vivir y otra forma muy diferente de estar aquí. Y ahora ya los niños que nacen, niños cristal, niños diamante, niños arcoíris, todos estos niños vienen ya de serie. O sea, no necesitan No son simplemente... excepciones, pero por eso mismo han puesto el ojo en ellos. Por eso les están machacando tanto. Les están trabajando su ideología. Les están quitando, y esto sé que me voy a meter donde no me llaman, pero lo voy a decir, todas las asignaturas relacionadas con las humanidades, la literatura, la lengua, el latín, la filosofía, el libre pensamiento, el libre discernimiento, las están quitando de los calendarios, las están convirtiendo en asignaturas marías, las están reduciendo a su mínima expresión, porque solo interesa seres tecnológicos, que hablen de matemáticas y de industria y de informática. No quieren sino autómatas, programadores, que encajen en el sistema que están diseñando para nosotros, aquellos que se valieron de la culpa y ahora se están valiendo del miedo, pero no les va a salir bien la partida, porque muchos estamos tomando conciencia, muchísimos nos estamos encontrando y reconociendo cada vez más. No estamos solos, por mucho que lo pueda parecer. Sí es cierto que no hemos encajado con nuestra familia y con sus criterios y probablemente nos hayamos sentido solos durante una gran parte de nuestra vida. Pero es que vale o basta salir a la calle y mirar a nuestro alrededor. Y en función de cómo resonemos y de qué hablemos, empezamos a encontrar, y no es casualidad, un montón de personas que sienten como nosotros. Y por seguir un poco con la mente, por si hubiera alguna pequeña duda, mente es temor, que es miedo, es inseguridad, es culpa, es rencor, es ingratitud, es materialismo, es ego en desequilibrio, porque el ego sí nos corresponde tenerlo en equilibrio siempre. Es falta de libertad y es manipulación. Porque la mente, como hemos dicho, por terminar con esta parte, se manipula, se programa y se condiciona. ¿Qué es lo contrario a la mente? El corazón. Jesús, ¿qué usaba más? ¿Usaba la mente? Usaba el corazón. ¿Usar más el corazón qué es? ¿Es ser tonto? ¿Es ser inferior como nos han hecho creer? ¿Es ser débil? ¿Quizás Sentir. poco práctico? ¿O es ser humano de verdad? Es ser un ser conectado y consciente. Curioso que nos hayan hecho creer desde que éramos niños de que no se llega a nada sin sufrir día tras día y sin trabajar de sol a sol, que no se llegaba a nada sin remontar el río, sin nadar contra corriente. Cuando hemos venido para flotar y fluir en el río de nuestra vida, porque la consecuencia y el fin de un río es desembocar en el océano, nos han tenido, y digo a nosotros y a las generaciones anteriores, remando contra corriente, porque nos hicieron creer que eso era dignidad, que eso era valerse la vida, que eso era realmente lo digno, y era mentira, porque a través de eso se nos esclavizó. El que fluye en el río de su vida es un negao, es un gandul, y es un tío que no hace una con un canuto, como decimos en España, un cero a la izquierda, no. Es un ser consciente, que realmente sabe para qué vino y que va a aportar desde esa vocación innata que todos tenemos, esa vocación llamada de vida, esa misión, eso que realmente es el anhelo de nuestra alma, y lo vamos a depositar en esta nueva sociedad para ponerlo al servicio de nuestra vida, por añadidura, como dije antes, al servicio de los que nos rodean y hacer de esta vida, de este mundo, mejor dicho, un mundo más feliz y más coherente. Y os invito a sentir vuestro corazón, cerrar vuestros ojos y poneros en el pecho, la mano en el pecho. Lo que tú estás... Realmente, perdona que termino, desearéis ver un mundo mejor que aquel que visteis cuando nacisteis, porque en función de lo que respondáis, ya sabéis por dónde tenéis que tirar. No
A ver, no quiero ser impositivo, podéis tirar por donde os dé la gana, podéis seguir estando anclados en la mente y sufrir toda vuestra vida, pero realmente la oportunidad la tenéis. Y además sabéis que la tenéis, que no es una cosa fácil, que yo sé que la mente grita, que la mente se defiende y se revuelve, que ya se encargarán de hablarnos ahora de un meteorito, después de una invasión alienígena, después de un virus que se contagia con la mirada, que sí, que todo esto lo sabemos, pero al final la verdad nos habita, joder. Que la gente que vibra en amor se ha dado cuenta desde el principio y a los que más tiempo les haya podido costar, porque realmente podían ser crédulos como yo lo he sido gran parte de mi vida, basta simplemente que quieran escucharlo, porque no hay más ciego que el que no quiere verlo. Entonces, el principio y el fin de toda vida es el amor. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la mente y de los problemas que están relacionados con la mente, que son emociones. Yo los he estudiado por eso de que soy interventor estratégico, pero bueno, es lo de menos. Los psicólogos, muchísima gente, muchos terapeutas pivotan sobre esas emociones y creencias limitantes, emociones tóxicas. Pero es curioso porque realmente, todos los problemas emocionales tienen una génesis, se llama génesis neuroplástica, pero es igual, tienen un momento en el que empezaron a aflorar en nuestras vidas. Y todas, sin excepción, todas las emociones que nos hacen sufrir, guardan relación directa con la falta de amor percibido. Normalmente, por lo general, cuando éramos pequeñitos, niños dependientes física y emocionalmente, a veces adultos ya. Entonces, fijaros lo que es tan importante. Si el amor es la base de todo, es el origen de nuestra vida y es allá donde después vamos cuando dejemos de estar en esta obra de teatro, realmente la falta de amor es lo que nos está haciendo daño. Las emociones se instalan en la mente. Sí, después también se adhieren a los órganos, la carga energética, nos enferma, todo eso se puede hablar en cualquier programa cuando queráis, pero lo que quiero deciros con todo esto es que es tan sencillo como verlo desde ese prisma. Entonces, la falta de amor percibido es muy duro. Esa falta de amor percibido que muchos seres humanos, y vuelvo a la obra de teatro de los últimos 3 años, muchos seres, principalmente longevos de una edad avanzada, han sufrido en los últimos meses de su vida, que han muerto sin dignidad, sin compasión y sin amor. Porque les hemos llorado, les hemos amado, los hemos echado de menos, pero ellos han muerto solos. Qué bien se nos quiere y se nos cuida, ¿verdad? Qué bien se nos quiere y se nos cuida. No se podía hacer esto que se hace con los cadáveres, por no decir la palabra, no vaya a ser que haya un bot de estas sociedades que dictan lo que es verdad y lo que no es, pero en cambio podemos donar sangre y nuestros órganos. Qué cojonuda es la historia, ¿eh? Eso no hace daño a nadie, eso salva vidas. Insisto, cada cual que mire lo que tenga que ver, pero creo que cuando uno navega en el río de su vida, claro que hay piedrecitas, que hay troncos, que hay ahí va, ahí va, ahí va, que hay un rápido. Sí, es parte de la experiencia. Pero imaginaros lo que es, y esto lo habré dicho ya en algún otro programa, una hoja en el río Amazonas bajando a favor de la corriente, que de repente, porque no se quiere quedar encallada entre dos piedras, empieza a mover así las ramitas y quiere ir al naciente, a remontar el río. ¿Ese es el sentido de la hoja? ¿Ese es el sentido de nuestra vida? Estar toda la puñetera vida de verdad remando contra corriente para querernos agarrar a una orilla y estar siempre luchando cuando realmente el viaje es placentero y se puede disfrutar en vez de sufrir. Son consignas muy simples. Yo sé que habrá gente que esté muy curtida en cursos y en metafísica, que yo también la leo y me encanta, y en muchísimos sistemas numerológicos y de potencias y de un montón de cosas que existen, pero señores, que Jesús tuvo un mensaje que era simple, que por simple que era, costaba creer que fuera tan cierto. ¿Por qué tenemos que complicar las cosas? ¿No es eso meter mente de nuevo? ¿Justificación a través de la mente? Coño, es que... Fíjate si lo hacemos complicado. Fíjate si lo hacemos complicado. Que nosotros cuando nacemos con dos manos, ¿no? Y en estas manos tenemos unos nadis y unos puntos energéticos que cuando nos duele algo simplemente hacemos así y nos autosanamos. Y lo complicamos diciendo, para poder tú hacer eso, te están programando, tienes que hacer un chokurrei. Y como hagas un chokurrei, tú tienes el don de la sanación. Y estamos viviendo constantemente en una falacia.
Porque realmente tú ya eres un sanador cuando naces. Lo que pasa es que no te lo han dicho. No te han dicho que... Hay estímulos y estos son estímulos para la mente, porque ayudan a despertar a las personas. A ver, esto es un tema tedioso que a lo mejor tú no conoces, yo lo descubrí hace poco. Hay un historiador canario maravilloso que se llama Jorge Guerra, invito a seguirle quien quiera. Es una persona que está perseguida, yo creo que nunca enseña su cara porque el día que sepan quién es se lo van a cargar, que ha constatado históricamente la relación que tiene el Reiki con los jesuitas. Y lo que tienen que ver los jesuitas, lo que pasa es que de verdad, es que no quiero hablar de esto, es muy No, yo lo que complicado. te quiero Tiene que ver decir, con las familias que gobiernan el mundo y ahí lo dejo. quiero decir Sí, es que es todo tan sumamente sencillo. Nosotros siempre hemos sanado a través de la naturaleza, a través de las hierbas. Esa es la verdadera farmacia del alma, no los la medicamentos, naturaleza, el la equilibrio de la naturaleza. naturaleza, la coherencia, la sencillez, la Eh, humildad. la sencillez es tan sencillo como eso. Tú tienes unas manos, tienes un campo energético, tienes unos pensamientos, una forma de expresarte y unos actos. Cuando tú alineas y entiendes desde el amor, no necesitas nada más. No necesitas ningún tipo de símbolo. Eso Ni de ritual, ni con de todos mis ritual. respetos. Es No tan hace falta. sumamente sencillo como simplemente decir, Padre, Madre, hágase tu voluntad. La oración eleva el alma, conecta con planos superiores y ya está. Y la entrega, porque en eso consiste el recordar, la entrega. Pero eso Es no te lo... entregarse, es Es confiar. es más bonito lo otro. Yo le digo a una persona, te estoy haciendo Reiki, y la persona... Y tú justificas el que venga, aunque tú lo que hagas sea simplemente canalizar energía, pero está bien, y eso también quiero, pero vamos a romper una lanza a favor de todo esto. A ver, que todos hemos tenido un inicio, yo también lo tuve, yo empecé con el Reiki Usui. Fue el primer contacto que tuve con aquello que no se podía explicar y que no estaba, digamos, de moda o que no estaba científicamente comprobado. Y me llamó mucho la atención porque me picó la curiosidad, porque son estímulos que están en nuestro camino. Me habéis escuchado hablar en otros programas también de que para mí la vida es como un mapa que extendemos en una mesa cuyo fin no vemos, se desenrolla un mapa y esa es nuestra vida, la tenemos delante. Un montón Estímulos de caminos. o placebos. Para mí son estímulos, son chinchetas de colores puestos en el mapa de nuestra vida y me explico. Si realmente yo necesito algún tipo de estímulo en mi entorno para recordar a qué vine y para despertar según qué dones que no sabía que traía por falta de experiencia o de observación, fruto del pacto del olvido, y de repente a través de un curso de Reiki, que podía ser de Theta Healing, de registros acásicos, de lo que fuera, creo que todos hemos estado, yo me formo muchas cosas igual que tú, porque hemos sido, yo por lo menos me considero oficial de todo, maestro de nada, como decía mi abuela en paz descanse, pero bueno, no pasa nada. A través de esos estímulos, yo empiezo a tomar contacto con cosas que de otro modo no habrían llegado a mí, probablemente. Y para mí esos son esas chinchetas, esos POSIT espirituales que yo mismo pude programar en consonancia y con concordancia con otras almas afines, amigos, compañeros de camino, que son profesores, maestros, amigos que me invitan a hacer taller, lo que fuera, para en ese momento tener ese estímulo que me llama la atención porque brilla y a partir de ahí abrir una puerta detrás de la cual hay un conocimiento que más allá de esa parte mental y de nomenclatura, en su raíz tiene el nexo, el punto común de todos, que es vibración elevada y amor. Y eso, bienvenido sea, se llame como se llame péndulo, se llame, lo digo de verdad, Reiki, se llame lo que fuera, porque si cumple ese cometido es importante. Ahora, más importante aún es que una vez hemos pasado por esos estímulos, en la medida de lo posible, en aras de la libertad y una vez más de la coherencia y la simpleza de la vida vibrando en amor, no nos hagamos dependientes obsesivos de este tipo de herramientas, porque entonces se nos maneja y se nos limita a través de ellas. Es decir, Tú es sabes un cuándo, estímulo, pasamos página y seguimos. tú sabes cuándo he empezado yo a ser yo, cuando he eliminado todas mis creencias limitantes. Y mis creencias limitantes son que a través de símbolos externos puedo hacer algo. Cuando entiendo que simplemente yo soy maestro de registros acásicos, soy maestro de péndulo hebreo,
soy maestro de Reiki en 8 disciplinas diferentes. Soy terapeuta de flores de Bach. Soy radiestesista. Hago kinesiología. Y no sé, se me olvidarán cosas. Llegó un día que dije, no necesito nada, sino simplemente elevar mi vibración a través del amor hacia mí mismo. Cuando empecé a hacer eso, solté todas las mochilas porque ya no las necesitaba. Y cuando trabajas desde la humildad, entendiendo que simplemente eres un canal, las cosas fluyen. Por supuesto que hay personas, yo no me considero especial, ¿vale? Vamos a partir de ahí. Que hay personas que tienen que tener un recorrido y que primeramente para correr tienen que apoyarse en un bastón, en una muleta, Sí, exacto. Y necesitan algo, ¿vale? Algo. Aquí me están hablando de las constelaciones. Pues yo te puedo decir que todos los en los retiros que hacemos constelaciones álmicas y te puedo decir que son impresionantes. Y no le puedes dar un sentido a lo que ocurre, pero realmente ocurre. O sea, que está muy bien que todos aprendamos, que vayamos a talleres, que nos formemos, ¿vale? Claro que es Al importante. final, lo que tenemos que entender es que el proceso de nuestra vida es algo individual, que hemos venido a ser felices, que somos seres de amor, por el amor y para el amor, y que estamos aquí simplemente para dejar huellas, no cicatrices. Realizarnos, yo lo resumiría con la palabra realizarnos, realizar nuestro cometido. Y el destino no preocupa, no simplemente ocuparos, porque la vida nos va a poner en todo momento lo que nosotros necesitemos en ese momento para elevar nuestra vibración y para nuestra enseñanza. O sea, yo vi a Alejandro por curiosidad, igual que vi a Marta Quevedo, y conforme los vi, digo, hostia, estas personas, si hablan como yo, estas personas, automáticamente te vienen imágenes del pasado. Yo recuerdo una conversación contigo de 2 horas, porque hablar contigo 2 horas es muy fácil, ¿sabes? Y lo reconocimos enseguida. Eso me ha ocurrido con otra serie de personas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú elevas tu vibración, cuando tú te mueves en la energía del amor, resulta que todas las personas que no están en esa sintonía, de golpe y porrazo van desapareciendo de tu vida. Y van apareciendo otra serie de personas que están en tu misma sintonía, porque lo que vibra igual se atrae. Realmente es así. Y eso es realmente trabajar desde la humildad y desde el servicio. Yo no estoy diciendo que el Reiki no sea bueno. Yo no estoy diciendo que los registros no sean buenos. Yo no estoy diciendo que ninguna de las terapias que pueda dar, el Theta Healing, que no sea bueno. No. Lo que no son son imprescindibles, no lo son. Porque además lo que hemos hecho muchas disciplinas, cuando tenemos una persona en camilla, yo particularmente es como, lo siento, no sé lo que va a dar esa sesión. Es verdad que a veces me dicen, quiero que me hagas tal, pero al final es cuestión de confianza. Nos regalan en cada sesión cosas que están para la persona que recibe la energía, porque somos meros canales, y da igual que le hayamos metido un chokurrei, un seireki, un daikomi, un péndulo o un cristal en el timo. O sea, en definitiva, lo que está para él llega y llega bien. ¿Os imagináis? Una vez más vuelvo al Maestro Jesús porque para mí esta vida es muy importante y lo fue en otra también, que cuando se encontró a Lázaro o a cualquiera otra de los que pudo sanar, que fueron muchos más de los que se narran, obviamente, hubiera tenido que ponerse así, hacer la flor del loto y entonar el Om durante media hora, hacer ayuno durante 3 días y después y solo después de haber dado un pasito para adelante, 3 para atrás, 4 saltos sin flick-flack mortal con tirabuzón y después de todo eso le pega un beso en la frente, lo acompaña con 4 símbolos y entonces le sana. ¿Qué tipo de mensaje sería ese? ¿Qué tipo de coherencia habría en todo eso? Es que de verdad, es que el amor hay que disfrazarlo de parafernalia. ¿No será que todo lo que se decora realmente es, con perdón la expresión, mierda más que amor? Pero que a través de ese papel de celofán que le ponemos y lacitos de colores queremos que sea lo que realmente no es. Porque además cuando vivimos en coherencia y con entrega absoluta a los designios y anhelos de nuestra alma, somos provistos de todo lo que necesitamos en todo momento y lugar para la consecución de la realización de los anhelos de nuestra alma, porque de eso va la vida. Del único modo que encontramos escollos y nudos
y cruces de camino y galimatías es cuando realmente nos perdemos con la mente, desoímos nuestra propia alma y nos llevamos la contraria, vivimos en desarmonía, en desequilibrio y en incoherencia. Entonces, cuando la vida se torna un remar contracorriente, entonces es cuando realmente vibramos en desequilibrio y entonces empezamos a atraer todo aquello de lo que tanto nos quejamos. Entonces, al final, nunca fue tan fácil y a la vez tan difícil, porque hemos estado siempre con eso a nuestras espaldas y solo nos bastaba girarnos y verlo. Y nos vendieron la burra, la moto, la historia de que había que subir picos de 8.000 metros y que había que remar contra corriente y que había que subir cuestas y que había que cargar mochilas pesadísimas y hacer un montón de sacrificio y penitencia y pedir perdón y darnos taponazos en el pecho, que cualquier día se nos salta la caja de tantos que nos damos, y entonar el mea culpa cuando todo eso no sirve para nada. Sinceramente, no sirve para nada. No le sirve a nadie más que a aquellos que nunca predicaron ni predicarán con el ejemplo, pero que son los que nos lo exigen, nos lo promueven y nos lo fomentan. Y no estoy hablando exclusivamente, no solo del tema religioso, por si acaso alguien piensa que me pudiera estar refiriendo al tema de las religiones. Lo que está claro que cuando tú te formas en cualquier tipo de terapias, cuando tú adquieres ciertas maestrías, hay un cambio de paradigma en tu vida y hay un cambio en ella, ¿no? Esto, una vez que a ti te han enseñado cualquier técnica, vamos a hablar de técnicas, también existe un compromiso álmico con lo que estás haciendo y vibracional. No solamente por aprender una técnica y cuando tengas que realizar la técnica, hacer la sanación, ya está, porque estás imponiendo los símbolos. No, tú te tienes que cuidar tus pensamientos, te tienes que cuidar tu forma de comer, te tienes que cuidar tu alma, tienes que cuidarte todo, porque en esos momentos, digamos que ya no nos rigen las leyes universales, las leyes de los hombres, sino que nos rige la ley del Kybalión, las leyes universales, leyes de vibración, leyes de atracción. A una persona, cuando tú le pones las manos encima, estás adquiriendo una responsabilidad muy grande. No es algo baladí, Sí, ¿entiendes? está claro que no lo es. Y además cuando una persona brinda su confianza y se pone en manos de uno, sí, eso está claro. Pero también me gustaría decir una cosa, José, porque todo eso que dices es cierto. No todos los caminos son iguales. Nosotros podemos haber pasado por según qué penurias o según qué aprendizajes y no todo el mundo tiene que pasar por los mismos para poder llegar a un estado similar. Lo que quiero decir con todo esto es que el efecto mágico del amor neutraliza años de mierda, de miedo y de culpa. Es verdad que cosechar méritos, más allá de porque nosotros no los queramos creer y porque tengamos que sentirnos de algún modo, ¿cómo lo digo?, corresponsables con ese merecimiento. Más allá de eso, nadie nos lo está pidiendo. Ningún padre exige que un hijo suyo esté cosechando penitencias y sufrimiento para ser más apto para llegar a según qué estados de toma de conciencia. Eso es un camino, pero hay otras alternativas también. ¿Significa con ello que hay atajos? No, cada ser tiene su experiencia, porque todos no somos exactamente iguales ni hemos elegido el mismo tipo de aventura, Así ni de es. pruebas. Pero lo importante es que también entendamos que una vez que uno siente amor y vive en coherencia con lo que vibra, realmente, da igual si ha estado 20 años haciendo ayuno o si ha estado simplemente comiendo lo que le apetecía cuando le apetecía. Es cierto que hay una cosa que son los cuidados, que somos lo que comemos y un montón de cosas más que nos ayudan en el día a día. Pero para todo lo que tiene que ver con la conexión, con el porqué, con el para qué, con la misión de alma o de vida, con el vivir y vibrar en armonía y en amor, realmente se trata de eso, de amor. Y el amor lo neutraliza y lo limpia todo. Después ya podemos meterle muchas más cosas y pruebas, pero si al final nuestras piernas las elegimos para caminar, el que nos convirtamos en atletas de triatlón, oye, allá cada cual, el que quiera que lo haga. Pero a mí me basta con caminar, porque cumplen su función. Las piernas me llevan a donde yo quiero que me lleven. Pues también eso hay que relativizarlo, porque caso contrario, algunos que nos escucharan, que tuvieran ya sus 30, 40, 50, 60 años, da igual, podrían llegar a pensar, pero es que yo ahora, ¿a dónde voy?
Si he estado 40 años siendo solo un materialista empedernido y he estado toda mi vida culpándome porque no sé qué o con una autoestima por los suelos, no pasa nada. El tiempo. También lo he dicho muchas veces, 5 años viviendo en coherencia con lo que somos realmente equivalen a siglos de penitencia, de frustración y de dolor. Siglos. No te digo los 50 años que puedas tener. Y nunca es tarde. Porque ¿a qué esperamos? A estar en el umbral de nuestra muerte, haciendo revisión de lo que ha sido nuestra vida y diciendo, pues no fui feliz ni me realicé, pero trabajé de sol a sol. Hay que ver cómo me esforcé. Todo el mundo dice, qué trabajador que era Alejandro, cómo se esforzó para sacar a su familia adelante. ¿Realmente en eso consiste la vida? ¿Eso es coherente? ¿Eso es coherente? ¿Eso es universo? ¿Eso es naturaleza? ¿Eso es espíritu? ¿Eso es amor? Es verdad que es una opción la que tomaron nuestros padres y muchos de nosotros. Y tampoco hay que denostarlo ni... Lo único que lo quiero decir es un poco para que entendamos que nunca es tarde y que al final la vida se va, porque es verdad que el tiempo es finito en este campo, es lineal, se va, llega a cero. Al final todo lo pagamos con nuestro tiempo, todo. Pues entonces vamos a disfrutar del tiempo en vez de sufrirlo. ¿Y de qué modo disfrutamos del tiempo en vez de sufrirlo? Sintiendo. ¿Y por qué digo sintiendo? Porque el amor es un sentimiento, se siente, no se piensa. La alegría es un sentimiento, es el estado del ser. La paz se siente o no es paz. Y es que resulta que el sentimiento habita solo en el tiempo presente. Y eso es importante que se tenga en cuenta, porque parece de perogrullo, pero a veces lo más evidente no lo vemos ni lo miramos. En el único punto, tiempo en el que la mente no tiene acción ni poder sobre nosotros, es en el tiempo presente, en el aquí y el ahora. Por eso se habla tanto del aquí y el ahora, porque eso es la toma de conciencia, es la toma del poder. El empoderamiento del ser humano consiste en eso, porque la mente nos lleva siempre al pasado o al futuro. El temor, el miedo, la incertidumbre, futuro. Necesidad de apego, de encaje con los demás, de cómo me van a ver, futuro. Rencor, nostalgia, ira, pasado. En el centro está el equilibrio. Una vez más, coherencia. Es tan simple como eso. Tomar conciencia. Hay un montón de métodos para volver al aquí y ahora. Porque es normal y a mí me pasa y a todos. No somos ajenos a ese problema. Reírnos es un buen método. Por ejemplo, o respirar conscientemente. Tomar aire y decir, respiro, luego vivo. ¿Qué coño eso de pienso, luego existo, o cogito ergo sum, como dijo Renata Descartes? Eso es otra falacia. Respiro, luego vivo. Amo, luego vivo. Porque el que piensa y sufre toda su puñetera vida está malviviendo. Entonces, podríamos decir, pienso, luego malvivo. Eso sí. Pero la vida es mucho más que todo eso. Y a la vez es mucho menos, porque menos es más en el mundo del espíritu. Una vez más, nos desprovemos de todo el celofán, las bolitas de colores, los cánticos, los merecimientos y los sacrificios y nos encontramos solos con nosotros mismos, que es como hemos venido y como habremos de irnos. Y ahí está la esencia y la verdad. La contemplación consiste en observar, bajar por el río de nuestra vida y mirar y disfrutar del viaje, joder. Que hemos venido a disfrutar y eso no es cinismo. Sé que la gente sufre. En este camino yo he observado muchas veces, o sea, es que hay un cambio. Si yo observo, me paro y miro hacia atrás y miro quién era yo hace 20 años, el cambio es brutal. Es un cambio brutal. Porque yo en aquellos momentos yo llevaba una botella de vino y era un vino sagrado y yo ese vino quería dárselo a todo el mundo, ¿no? Y hoy en día, ¿sabes? El que quiere un caliche, pues viene a mi casa y se lo ofrezco. ¿Entiendes? Me lo pide. Sí. He pasado de tener eso a decir, bueno, pues si quieres ayuda, pídemela. Ya no, mi misión no es salvar a nadie. Mi misión aquí en la Tierra no es salvar a nadie. Mi misión es ser un ejemplo de vida. Para mí, primeramente, ser mi prioridad y después las personas que aparezcan en mi vida y que las pueda servir, siempre y cuando me lo pidan, porque hay veces que interferimos en la vida de los demás sin tener por qué, ¿no? Si tú no me has pedido nada, ¿qué hago yo aquí, en este charco? ¿No? Y hay veces que llegamos y nos metemos en el charco o en el pozo y estamos los dos en el pozo y decimos, coño, ¿y ahora cómo salimos los dos de aquí? ¿Entiendes? Sí. Eso también lo aprendí. Se puede tener empatía, pero el que tengas empatía no significa que tengas por qué sufrir lo mismo que la persona. Ni ¿no? tampoco perseguirla.
para ¿entiendes? sanar y para cambiar la vida. No es cuestión de eso. Simplemente lo que ahora, pues ya te digo, si lo principal es estar en paz, en armonía, en equilibrio, autoobservarte y decir, bueno, me encanta la persona que me he convertido, ¿entiendes? Y que las personas que te conozcan digan, esa persona es feliz, voy a seguir sus pasos o, porque nosotros normalmente idealizamos siempre a alguien. Idealizamos al Maestro Jesús, idealizamos a Buda, idealizamos a San Germain. Siempre tenemos a una persona o a un ser que nos ha mostrado unas enseñanzas y que para nosotros es algo superior, que también es una falacia, porque ni Cristo es superior a nosotros, ni Buda es superior a nosotros, ni San Germain. Nosotros somos a imagen y semejanza de ellos. Y cuando has entendido eso, también estás entendiendo la vida. Hay muchas personas que están despiertas y hay muchas personas que siguen dormidas, porque estando dormidas no tienen responsabilidades. Sí, Sí. entiendo esa parte. Los Reyes Magos. Imagínate que yo te digo, los Reyes Magos, yo no creo en los Reyes Magos, no existen. Y así cada año los Reyes Magos van a venir a mi casa y me van a traer regalos. Si yo ya sé que los Reyes Magos, ¿entiendes? Ya no hay Ya regalito. no es lo mismo, ya la ilusión es otra, ya, sí, sí, lo Esa es entiendo la historia. perfectamente. Cuando tú empiezas a responsabilizarte de tu vida cambia, cambia totalmente. Y hay De todos personas modos, que son más exigentes y exacto. hay personas que son menos exigentes. Yo, por lo menos, mi juez y mi verdugo soy yo. Y Pero ojo, que estamos hablando entre adultos, José, y eso está bien, pero vamos a extrapolar todo esto que hablamos a los más jóvenes, que son esos seres con tantísima luz que están naciendo y encarnando y que ya están entre nosotros. Del único modo que se impide que la humanidad se renueve y se rompa ese molde de opresión, de miedo y de culpa en el que hemos vivido tantos siglos, es impidiendo que estos seres abran sus ojos. Pero es que nosotros vinimos antes que ellos y somos responsables de lo que sea el futuro de ellos. No solo porque seamos sus padres y tíos, que también, o abuelos, sino porque además fue un privilegio y una enorme responsabilidad que elegimos de venir de avanzadilla de ellos. Por eso es tan triste, tan doloroso ver como tantísimos jóvenes de hoy no sienten futuro en sus vidas y muchos están queriendo abandonarla. Porque cuando el alma de algún modo no puede hacerse con esa inercia, empieza a sentirse incómoda dentro de nuestro personaje. Yo sé que esto es un tema un poquito sutil y yo, muy delicado de hablar, estoy pero conociendo cuidado con ahora, nuestros jóvenes, protejámoslos. yo estoy conociendo ahora varios casos así, incluso nos tocó intervenir en uno de ellos. Y cuando tú bajas tu vibración, cuando tú estás en la tristeza, cuando estás en la depresión, es En la cuando, ira. es cuando los espíritus, ¿sabes? Es cuando los espíritus se alimentan de ellos y es cuando les inducen los pensamientos. Porque no olvidemos que no Y estamos las solos. creencias y lo que tienen que pensar y lo que tienen que creer y lo que tienen que comer y Y lo que está vienen y bien te y lo que no dicen, está bien. a mí me ha ocurrido, yo he estado sumido en el dolor, en la tristeza y a mí me ha llegado un espíritu, me ha dicho, quítate la vida. Y le he dicho, perdona, ¿en serio me lo estás diciendo? Eso lo he hecho yo. Si coges a una persona que no tiene esa conciencia, ¿sabes? Hay veces que lo hacen, ¿sabes? Y trascienden y cuando están en el otro lado se dan cuenta que han cometido un error. Hay muchas veces que mantengo conversaciones con este tipo de espíritus, ¿no? Y les hago ver que lo que hicieron fue una tontería. Y están muy arrepentidos. Pero dentro del perdón todo se eleva también, ¿sabes? Sí, sí, está claro. Agradecerte que estés aquí, sabes, como te he dicho, que no estás solamente en mi casa, estás en mi corazón, eres mi hermano, Gracias. te amo, Gracias. ¿vale? Sin Mutuo. mariconadas. ¿Eh? Es mutuo también. Y bueno, cuando desees, aquí tienes otra vez mi casa, ¿vale? Pues un abrazo grande para ti y para todos. Saludo a todas las personas que han estado aquí compartiendo con nosotros Gracias por vuestra compañía. y espero que os haya gustado la disertación de ambos, ¿vale? Un besito y que Morfeo arrope vuestros sueños. Abrazos.